no del círculo íntimo, no de los 12, sino de dos discípulos, llamémosles desconocidos, es decir, de la multitud que siguió a Yeshua. Que le conocieron y en esta etapa de su vida les vemos con algunas cosas muy particulares que son muy semejantes a las nuestras. Les voy a leer desde el versículo 13 hasta el 35. He aquí en aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Yeshua mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no la reconocieran. Digan, sus ojos estaban, ¿qué? Velados. Y les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Diga, con semblante triste. A ver, quiero ver los semblantes. Semblantes alegres. Tenían semblantes tristes. Y respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Yeshua el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Aleluya. Y algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Yeshua les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Mashiach padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moshe y continuando por los profetas, les explicó pacientemente lo referente a Él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos.
Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces el velo de sobre sus ojos cayeron y fueron abiertos sus ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y si dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Adón ha resucitado y ha aparecido a Simón. Y ellos, quiere decir, Cleofas y su compañero contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Amén, aleluya. Voy a leerlo, todavía lo siguiente, porque es muy interesante. Mientras ellos relataban estas cosas, imagínense ustedes, ¿no? Aquí está Cleofas y los 11 y otros más que estaban allí, ¿verdad? Comentando y diciendo: ciertamente hemos visto al Maestro. Y dice que mientras relataban estas cosas, Yeshua se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros, Shalom. Pero ellos, atemorizados y asustados, pensaban que veían en espíritu. Y él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen todas estas dudas en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpadme y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó y comió delante de ellos. Por todas las cosas que hemos vivido a lo largo ya de unos 20 años, un poquito más, ¿verdad? Pasaron muchas cosas dentro de las cosas que conocimos, sabíamos, hacíamos. Y por ese ánimo de beber de las fuentes hebreas, ¿verdad?, de la cultura bíblica, vinieron algunas cosas, ¿verdad?, que, no sé qué diría, nos conmovieron en algunos aspectos. Y quizá una de ellas es el asunto de la resurrección de Yeshua, como el Mashiach. Y en esta hora yo quiero compartir con ustedes esto. Me da muchísimo gusto verles a ustedes aquí. Muy contento estoy en mi corazón, ¿verdad? Y quiero que la fe de ustedes se afirme hoy, más que nunca, en el papel preponderante de Yeshua en el plan de la redención. Amén. Voy a hablar acerca del desánimo. Ante el desánimo, y eso lo voy a plantar, pero ante el desánimo, levanta tus ojos y mira a Yeshua. Amén. El resucitado. Amén. El que vive. Aleluya. Y vive para siempre. Amén.
Es muy interesante mirar a estos dos varones. Otros dicen que era un matrimonio. Bueno, no sabemos exactamente si era un matrimonio, ¿verdad? Pero eran dos. Y es aquí donde se van planteando las cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el pensamiento hebreo, en el pensamiento rabínico, ellos dicen que una reunión es válida solamente cuando están 10 varones. Y Yeshua dijo, una reunión de aquí en adelante para todos es donde estén 2 o qué, o 3 congregados en mi nombre. Qué hermoso. Estén 2 o 3 congregados en mi nombre. Y es muy interesante esto. Dos personas incógnitas, vamos a llamar así. Me da mucha importancia. El grupo importante, ¿verdad? El que caminó con Yeshua, los 12 que caminaron con él, esos eran los íntimos, los más cercanos. Pero naturalmente, ¿verdad? Que hablamos, los evangelios hablan de miles que siguieron a Yeshua. Y de muchos de esos miles, ¿verdad? Aparece la vida de estas dos personas. Estas dos personas aparecen aquí. Ellos entendemos que fueron testigos de la vida de Yeshua, de lo que hizo Yeshua. Posiblemente participaron de sus milagros. ¿Están aquí conmigo? Amén, amén. Pero está muy bueno el clima, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si ponemos a mi hijo Leví que me ayude aquí, ¿verdad? A ver si seguimos ¿verdad? Para que despierten los que se ven. Posiblemente participaron y vieron los milagros de Yeshua. Estos dos. A lo mejor también estuvieron en la multiplicación de los panes, de la alimentación de los 5,000 y los 7,000, ¿verdad? Perdón, de los 5,000 y los 3,000. A lo mejor ellos también participaron, ¿verdad? En la distribución de esos elementos. Pero también fueron testigos del final de Yeshua. Vieron cómo fue injustamente juzgado, cómo fue crucificado, cómo murió, cómo fue sepultado. Y ellos dicen, hoy son 3 días. 3 días de que estas cosas han sucedido. Pero hay algunas mujeres, ¿verdad? Escandalosas, ¿verdad? Que dicen que han visto a Yeshua. Bueno. Porque ustedes son muy especiales, ¿eh? La naturaleza de ustedes, hermanos, es algo muy especial. Ustedes perciben lo que nosotros nos volvemos a hacer muy atrevidos, ¿verdad? ¿Quiénes fueron las primeras que fueron al sepulcro? Las mujeres. Y dicen ellos, no, pues hay unas mujeres muy entusiasmadas, ¿verdad? Que dicen que han visto a Yeshua y también Pedro dice que fue, pero no vio a Yeshua. Ay, Señor. Entonces, este pasaje nos muestra 3 cosas importantes. En primer lugar, nos habla de la naturaleza del ser humano
en que es muy frágil en el asunto de la fe. Es muy frágil. Porque cuando vemos a estos personajes, nos muestra a dos seguidores de Mashiach y Yeshua que han perdido el rumbo de su vida. Habían seguido a Mashiach y Yeshua con gran ilusión, pero después de ver al Maestro crucificado, muerto y sepultado, viene el desánimo y todas sus esperanzas que se habían ya esfumado, dejando un vacío en sus corazones. Y dice el texto, ¿verdad?, que tenían un velo sobre sus ojos. ¿Qué es el velo? El velo es algo que cubre, que esconde. Y con facilidad nosotros los seres humanos nos sentimos identificados con estos dos discípulos. Son muy semejantes a nosotros. A ver, diga, repítalo conmigo. ¿Son qué? Son semejantes. Muy semejantes a nosotros. Son muy humanos. Han visto el aparente fracaso de Mashiach y Yeshua y reaccionan como hubiéramos reaccionado nosotros también, abandonado todo y volviendo a su tranquila vida en el mundo, allá con los suyos. Hay muchos de ustedes que les ha pasado así, que se entusiasmaron en seguir a Yeshua, pero llegó un momento en que vinieron los problemas y vinieron las dificultades y yo qué sé, y se desanimaron. Muchos hemos pasado por esos momentos de desánimo, ¿o no? Amén. Y tal parece, ¿verdad?, que Yeshua y el Padre Eterno pues se escondieron y entra una etapa de dificultad espiritual, de mucho dolor, de mucha incredulidad. ¿En dónde está aquel que ha ofrecido tanto para mí? Y veo que los problemas a mi alrededor se suman. Un velo muy fuerte. Sus ojos estaban ¿qué? Velados. ¿Sus ojos estaban qué? Velados. Ahora, pues habían visto los milagros de Yeshua. Habían gozado de su presencia, habían saboreado sus enseñanzas, posiblemente habían participado en sus milagros, pero ahora, hace 3 días, que acaba de morir. Teníamos esperanza en él. Y muchas veces, ¿verdad?, a alguno de nosotros nos pasa eso. Ay, de repente nos entusiasmamos en el asunto de la fe, ¿verdad? Pero cuando las cosas empiezan, las circunstancias que nos rodean nos golpean duramente, entonces, ¿verdad?, que como que perdemos de vista al Eterno. Y eso genera una profunda tristeza, digan. ¿Genera qué? Profunda tristeza. ¿Ustedes saben lo que es la tristeza? ¿Alguna vez se han sentido tristes? Amén. ¿Qué es sentirse tristes? ¿Qué es tener tristeza? La tristeza es una emoción muy fuerte en la vida de todo ser humano. Estar triste, ¿verdad?, es perder el gozo, la alegría de vivir. Como que todo, ¿verdad?, está en contra, y las sombras, la oscuridad, y todo eso, ¿verdad?, que nos oprime, y perdemos el sentido de la vida,
perdemos el sentido del gozo, de la alegría, de sentir, ¿verdad?, que este mundo es importante, pero que estamos de paso aquí, pero que hay que pasar con la cabeza en alto. Amén. ¿Estaban qué? Muy tristes. Digan, ¿estaban qué? Muy tristes. Su esperanza había bajado. Muy tristes. Y es por eso que muchos, ¿verdad?, que han conocido a Mashiach se vuelven atrás. Pero Pedro es el que dice, pero nosotros no somos de los que ¿qué? De los que retroceden, de los que regresan. Nosotros somos como esos dos, un poco desanimados, ¿verdad? Pero llega el momento de la revelación y nos volvimos más fuertes en la fe. Amén. 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 Podríamos decir, ¿verdad?, que estos dos discípulos del Mesías estaban atravesando lo que muchos en el mundo, vamos a llamarle aquí, de la ciencia llaman, ¿verdad?, estaban viviendo una etapa de una profunda crisis existencial. Una profunda crisis, ¿qué? Existencial. ¿Qué es lo que le da sentido a la vida? Tener fe. Y estos varones ya no tenían ¿qué? Fe. Esto es algo, es una crisis de fe. Y es por eso entonces que estos dos individuos se parecen mucho a nosotros. Estaban en una etapa muy difícil de su vida. Estaban viviendo una etapa bastante crítica de su situación existencial. ¿Qué es lo que le da vida a un ser humano? La fe. Y sobre todo la fe en el Creador, en el Dios de Abraham, de Isaac, en el Dios y Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Lo que da sentido a la vida es tener fe. Amén. Aleluya. Y hoy en día el mundo se está derrumbando. O ponen su fe en algo que se desfuma y que se derrumba y que se derrite. Pero bendito sea el Eterno, porque tú tienes la oportunidad de tener fe en aquello que permanece para siempre. Amén. Amén. Entonces, en medio de esa crisis, Dios interviene, el Padre Eterno interviene y envía a su Hijo para redimir, para reanimar, para refortalecer la fe de sus seguidores. El texto nos dice, ¿verdad?, que mientras van platicando, muy tristes, muy desanimados, no se dieron cuenta que alguien llegó por ahí cerca. Todos dicen. Llega alguien, pero no se percatan. Y se mete poco a poco. Es muy prudente. A ver, diga Dios, debemos ser muy ¿qué? Prudentes. Muy sabios. Interrumpe un poco, con mucha cautela. Porque así tenemos que tratar a nuestros hermanos, ¿verdad?, que están conociendo la palabra. Tenemos que ser muy cautelosos con ellos. Muy sabiamente les dice, ¿de qué hablan? ¿Por qué están tan tristes? ¿Qué les sucede a ustedes? De verdad, él escarba de una manera muy hábil, ¿verdad?, lo que es la naturaleza del ser humano. Y de una manera muy, muy amable, muy atenta, les dice, a ver, cuéntenme un poco de lo que les sucede. Y ellos empiezan a abrir su corazón. Y ellos dicen, ya está.
resulta curioso, ¿verdad? Porque, bueno, ¿dónde vienes tú? Porque esto que ha sucedido en Jerusalén es sabido de todos, ¿verdad? Ha sido un acontecimiento muy grande en Jerusalén. Y tú no sabes nada de lo que nosotros estamos platicando. Mira, nosotros estamos platicando de Yeshua. Ahora han pasado ya 3 días de que Él murió. Nosotros estamos esperando, ¿verdad?, que Él sería el Redentor de Israel en estos tiempos. Ay, Eterno. Y Él les habla de una manera muy fuerte, pero ¿cómo les dice? En el versículo 27 creo que dice: entonces Yeshua dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Les habló suave? Pero ni aún así, porque Él dijo que sus corazones estaban ¿qué? ¿Cómo estaban sus corazones? Endurecidos, hermana. Corazones endurecidos por la incredulidad. La incredulidad, hermanos, endurece el corazón. Endurece tu capacidad para confiar en las palabras del Eterno, que se mueven en una esfera totalmente diferente a lo humano. Entonces, pues sí, son fuertes, insensatos. Qué bárbaro. Un poquito fuerte, ¿no? Insensatos y tardos de corazón para creer en lo que los profetas han dicho, ¿verdad?, acerca del personaje que ustedes están mencionando. Ahora les voy a decir algo. Pongan mucha atención aquí en esto. Miren lo que Yeshua hizo. Yeshua dice que empezó a guiarles a través del camino de las Sagradas Escrituras, del Antiguo Testamento, de la Torá. Él les dijo: no está escrito que eso debiera pasar con el Mashiach. No dice, así dice la Torá, así dicen los profetas, así dicen los salmos. Amén. Está atento, hermano, porque Yeshua, eso es lo que va a hacer contigo en los momentos de crisis. Él te va a llevar a través de las páginas de la palabra de Dios, de las escrituras de la Torá, porque en ella hay vida. Amén. Aleluya. No para que seas salvo, sino allí se encuentra, de verdad, el alimento espiritual que va a nutrir tu vida, que te va a dar vida y vida como la vivió Él. Una vida abundante. Esto es algo tremendo. ¿Qué va a hacer Yeshua con nosotros cuando llegue a esos momentos críticos? Nos va a conducir a las fuentes de la vida que emana del corazón del Padre. Es a través de su palabra. Amén. Hoy estaba yo platicando con mi nieto, que está sentado allí, y rápidamente comentamos algunas cosas y decíamos, ¿verdad? Pero qué difícil es recibir el consejo de la palabra de Dios. Lo necesitamos. ¿Verdad? Pero qué difícil. Mucha letra, ¿verdad? Letra chiquitita. No, dice la carne, dice el cuerpo. No. Mira, no pierdas el tiempo conmigo. Mira, es mejor un programa de televisión. Mira, es mejor que veas, ¿verdad?, tu programa favorito, ¿verdad?, en tu celular. A mí no. Jóvenes, ¿nos están escuchando? Ustedes quieren ser felices. Yeshua les va a decir que el secreto de la felicidad en este mundo es la Torah, es la palabra.
Aleluya. Amén. La Torah habla de mí, dice Yeshua. La Torah habla de mí como yo soy, la Torah viviente. Yeshua es la Torah ¿qué? Viviente. Aleluya. Yeshua es la expresión verdadera de la voluntad del Padre. ¿Cómo debe vivir el ser humano sobre este mundo? Y es por eso la importancia de la lectura de la Torah, de la palabra. Los voy a desanimar un poco, pero así está escrito, así dice. Amén. Aleluya. Que no les dijo de él, no. Miren cómo yo viví. Acuérdense lo que dice Hebreos. Yeshua pareció todo lo que nosotros parecemos. Miren cómo yo viví en medio de este mundo lleno de circunstancias adversas a causa de la Torah. Amén. Y del Espíritu de Dios que está en la Torah, en la palabra, en la Biblia. A ver, ¿quién necesita por ahí que nos acercamos a usted? No se me duerman, por favor. Esto es algo fuerte, esto es algo hermoso, esto es algo que vale la pena saborearlo. Yeshua, paso a paso, palabra a palabra, va encendiendo la luz de la revelación en sus corazones desanimados, hasta que el velo se disipa y se cae y lo reconocen. Entonces dice el texto, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su presencia. Ay, cuando tú leas la palabra, te invito a que leas la palabra para que no te toque mucho el desánimo. Las circunstancias van a seguir viniendo y muy difíciles las circunstancias que van a venir más adelante. Pero mientras tú te nutres de la palabra de Dios como Yeshua, ¿verdad? Se nutría de la Torah, de la palabra. Entonces, hermano, tu alma estará bien alimentada, bien firme y bien establecido, hermanos, para disfrutar la abundancia de vida para todos aquellos que son los hijos del Eterno, para vivir de manera muy diferente. Diga, para vivir de una manera que muy Diferente. ¿muy qué? Diferente. Tú eres diferente. Hermana, usted es diferente. Usted es la mujer sabia que edifica su casa. Aleluya. Usted es la mujer sabia que está formando a la siguiente generación. Amén. En su mano está, sí, los varones, hermano, y no porque te hago a un lado. Pero nosotros los varones tenemos un rol, sí, tenemos una presencia muy importante para la vida de los hijos, pero ustedes son los que siembran y ponen los cimientos. Yo lo he visto, ahí está mi esposa, ahí está su hijo el mayor, ahí junto a ella, aquí está el otro. Amén. Aleluya. Oh, qué tremendo. Yeshua, ¿a dónde los llevó? Para que cayera el velo. ¿A dónde los llevó? A la Torah. Amén. A ver, ¿a dónde los llevó? A la palabra de Dios, a la Torah, a la palabra. Amén. Amén. A las instrucciones de Dios. Allí los llevó. Entonces, Yeshua, la Torah viviente. ¿Qué quiere decir la Torah viviente? Que Yeshua encarnó la Torah. ¿Sí me entienden? Amén, amén. A decirnos, ejemplos les he dado. Amén. Ahora, después de esto,
Porque la Torah, cuando el Eterno permite que usted estudie la Torah, estudie la Biblia, entonces miren, muchos de los velos que usted tiene que le desaniman y que le traen tristeza se van a derrumbar en el nombre de Yeshua. Amén. Aleluya. Cosas que usted no entiende, cosas, ¿verdad?, que le agobian, cosas, ¿verdad?, que le entristecen, cosas, ¿verdad?, que le deprimen, cosas, ¿verdad?, que le roban el gozo y la alegría de ser papá, de ser mamá, que se enfadan con sus hijos y no, hermanos, todo eso se derrumba. Y ustedes pueden ver con esperanza la vida de sus hijos por causa de la Torah. Porque Yeshua lo vivió. Amén. Amén. Se quita el velo. Diga, ¿se quita qué? Por eso Yeshua dice, escudriñen las Escrituras. A ver, dígalo. Escudriñen las Escrituras. Porque ellas dan testimonio de mí como yo viví la Torah. Porque la Torah, hermanos, el Antiguo Testamento los conoce como los 5 libros de Moisés, que para la teología evangélica dejaron de ser, ¿verdad? Porque eso ya pasó. Eso es mentira de Satanás. Yes. Ese es el fundamento de todo. Amén. Y Yeshua se nutrió en la fe del fundamento. Por eso Yeshua tenía como un hombre, tenía una fe firme, fuerte, fortalecida, de tal manera que él sabía hacia dónde iba, iba con el rostro bien firme. Amén. Aleluya. Y tú puedes vivir así en este tiempo, ¿verdad?, tan difícil que viene, pero si te nutres como Yeshua de la palabra de Dios, de las infusiones que fluyen directamente de la presencia del Padre a través de la palabra, hermano, estarás firme, tus hijos estarán firmes, mientras los otros jóvenes, ¿verdad?, se derrumban, se marchitan, tus hijos tendrán vida y serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Amén. Gloria a ti, Hashem. ¡Qué tremendo! ¿Qué le dicen? Quédate con nosotros, Yeshua. A ver, dígalo. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Pero dice Yeshua, sí me quedo, pero ustedes van a leer Torah. Amén. No me convence. Amén. 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 Sí, dice Yeshua, me quedo contigo, hijo, pero de aquí en adelante vas a leer Torah. Aleluya. Bendito eres. Y entonces se cumplirá lo que dice Eclesiastés: alégrate, joven, alégrate, adolescente, en tu mocedad. Amén. Y todo placer tu corazón. Pero sabe que sobre todas las cosas Dios te traerá cuentas. Quédate con nosotros, Yeshua. Y dice que cuando... Interesante, ¿no? ¿Quién preside el asunto de la mesa? ¿Quién preside para hacer la bendición? Realmente Dios es el jefe de familia, pero aquí Yeshua ocupa el primer lugar. Señor, no les pareció muy interesante, por eso más adelante dice, pero qué no ardía pues nuestro corazón de que Él estaba aquí. Sí, Yeshua siempre está cerca. Porque les voy a decir algo ahorita muy interesante. Él está siempre cerca. Porque ahora está en una dimensión que trasciende lo físico. Amén. Porque Él resucitó, el Padre lo resucitó. Aleluya. Él vive y reinará por siempre jamás. Amén. Aleluya.
Él le ha trascendido lo físico, lo material, el tiempo. Ya no hay espacio, ya no hay tiempo que limita a Yeshua. Él vive dentro de la inmortalidad. Amén. Si tú quieres trascender, hermano, si tú quieres avanzar en tu vida de seguidor del Dios eterno por medio de Yeshua, hermano, tienes que trascender. No puedes quedarte donde estás en tu fe. Tienes que trascender. ¿Sí me entienden? Avanzar, pues. Y dice el texto que Yeshua es algo muy interesante, porque cuando Él toma el pan y hace la bendición, Barú atá Adonai Eloheinu. ¿Cómo va y comente conmigo? Hijo precioso. Amén, aleluya. Cuando hizo la bendición, pues yo creo, no sé qué pasaría. No sé si vieron en ese momento cuando hizo la bendición, no sé si en ese momento vieron la herida, pero algo pasó. La revelación de que Él vive disipó las tinieblas, hermano. Y lo reconocieron, pero en ese momento que lo reconocieron que Él vive, se va. Entró a la dimensión de lo inmortal. Ya no hay límites de espacio y de tiempo. Diga, ¿no hay límites de qué? De espacio y de tiempo. Ese es el Mashiach en quien yo creo. Amén. Ese es el Mashiach en quien proclamaron Cleofas y su compañero. ¿Qué dijeron? ¡Él vive! Aleluya. Dígalo, Él vive. Vive. Él vive para siempre. Y como dice Pablo, Él vive y ha sido exaltado a la diestra del Padre. Aleluya. Él vive. Amén, aleluya. Y está allí para interceder por ti y por mí. ¿No dicen amén? Amén. Por eso dice, todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. ¿Qué dice? Yo voy a interceder por ustedes. Aleluya. ¡Qué tremendo! Tenemos un mediador extraordinario delante del Padre, que lo que los judíos rabínicos no tienen. Ahí andan luchando, ¿verdad? Y que agarran el gallo y en estos días, ¿verdad? Y rotuercen, ¿verdad? Para buscar perdón de sus pecados. Pero dice el texto, pero si tú caes en alguna ocasión, abogado tenemos para con el Padre. Cristo. Mashiach vive, hermanos. Diga, Mashiach ¿qué? Aleluya. Vive eternamente. Y eso es algo con lo que yo quiero concluir. Miren, Spurgeon dice, ¿quién es Spurgeon? Spurgeon fue un predicador de hace mucho tiempo, del siglo pasado, antepasado, el año 1800. Fue un gran predicador. Él decía, escuche bien, él decía, cuando dos santos están hablando juntos, es muy probable que Mashiach Yeshua venga y se haga el tercero en la compañía. Amén. Aleluya. Aleluya. No 10, sino ¿cuántos? Dos. ¡Qué hermoso, hermano! ¡Qué bendición para los que venimos de entre las naciones!
Así es, amén. Y todavía sigue diciendo Spurgeon, habla de Él y pronto estarás hablando con Él. Amén, aleluya. A ver, repítelo. Habla de Él. A ver, dígalo. Habla de Él. ¿Y qué? Y pronto estarás hablando con Él. Aleluya. Puedes hablar con Él. No está limitado. Eso es algo, hermano, que está golpeando mi cabeza. Porque algunas cosas se metieron aquí y tengo que sacarlas. Ay, Señor. Bendito eres, Abba. Puedes hablar con Él. Santo eres, Señor. Aleluya. No hay límites. Por eso cuando uno lee algunos relatos de conversión entre los judíos, yo escuchaba un relato de un judío que se convirtió, reconocía a Yeshua como su Mashiach, y que estaba atravesando por etapas muy difíciles en su vida y él, pues, en esa búsqueda, vea que Yeshua llegó. Como eso no llegó Yeshua. Aleluya. ¡Qué hermoso! Él está aquí. Amén. La presencia y la voluntad del Padre es que Él esté aquí en este momento. Aleluya. ¿Quiere platicar contigo? ¿Estarías en capacidad de platicar con Él? De decirle, Mashiach, guíame a la Torah. Guíame a la Torah para que yo camine como tú anduviste en esta tierra. Guíame a la Torah, Señor, para que yo pueda aprender a amar a mis enemigos. Oh, Mashiach, guíame a la Torah, Señor, para que yo pueda, oh Señor, tener autoridad sobre las circunstancias de este mundo. Oh, Yeshua, guíame a la Torah para que yo pueda tener luz en medio de las tinieblas. Amén. Oh, Yeshua, guíame a la Torah, Señor, y dame del poder del Espíritu del Padre. Aleluya. Para que yo entienda la Torah. Amén. Amén. No hay límites para Él. Sí. Y terminamos, amados hermanos. Dice Pablo, si Yeshua no hubiera resucitado, ¿qué pasaría? No vale. Estás creyendo en un muerto. Seríamos los más miserables. Porque estamos adorando, no adoramos, sino estamos honrando al Rey de Reyes. Disculpen, un lapsus aquí. A ver, voy a volver. Aleluya. Si usted proclama que Él vive. Amén. Si usted declara que Él vive y reina para siempre, y dice el texto, y le fue dado autoridad, ¿qué? Sobre todo, Amén. dominio Amén, de amén. los que están en los cielos y de los que están en la tierra. Él es el Señor, diga, Él es el Señor. Él es el Señor. Él es el Adón, Él es el Adón. el Rey de Reyes, Amén. el Señor de Señores. Él es mi Mashiach. Amén. Él vive para siempre para interceder por mí. ¿Quieren conocer el tiempo, por favor? Amén. A ver, Pablo.